Buenas y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Vamos a revisar qué es lo que ha hecho el Bitcoin desde ayer, cuál es el movimiento que está teniendo así al corto plazo, que ya te adelanto que no ha cambiado prácticamente nada. Vamos a pegarle un vistazo a las zonas de soporte y resistencia donde se podrían buscar largos y cortos. Y hoy lo que quiero hacer es un análisis más a largo plazo, así desde cero, que sería más o menos lo que tengo en mente para este ciclo, mi tesis de este ciclo, y qué es lo que podríamos esperar durante el año, a pesar de que podamos ir cambiándolo cada semana, ese tipo de análisis, porque tan a largo plazo pues se tiene que ir actualizando. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Échame un cable a ver si llegamos a esos 1200 subs y revísate los 3 últimos vídeos para que tengas todo el contexto, porque estos análisis anteriores siguen siendo válidos, y vamos a ello. Bien, antes que nada, nunca me voy a poner en contacto contigo y si alguien lo hace es scam. Y dicho esto, vamos a empezar un poquito y luego ya quitamos los soportes y empezamos otra vez con un análisis desde cero y a ver el largo plazo. Bien, desde ayer básicamente no ha hecho nada. Ha tenido esta otra subidita, se ha pegado en los mismos niveles y seguimos rangueando prácticamente, estamos en el mismo nivel exacto que estábamos ayer, alrededor de los 82.500, etcétera. Mientras estemos en fin de semana, el precio es difícil que se mueva en ninguna dirección, a no ser que haya, digamos, alguna cantidad grande de dinero que intente liquidar. De momento, lo que yo tengo en mi punto de mira siguen siendo los mismos niveles, alrededor de los 80.000, para buscar largos, pero con mucho cuidado, ya que dependiendo de cómo veamos esa volatilidad, podríamos ver un empujón hacia abajo que nos pusiera en mínimos por debajo. Entonces ahora lo veremos un poquitín en el medio plazo, pero el mínimo anterior, el que tenemos en los 76.400, aún sería susceptible de ser roto para marcar un mínimo, ¿vale? Antes de continuar con esta tendencia alcista de largo plazo. Por eso tenemos que tener muchísimo ojo alrededor de los 80.500 para ver qué sí que reclama y continúa o si lo pierde, porque no quieres estar en una posición cuando el mercado está tirando para abajo a mínimos inferiores, ¿vale? Además, siempre gestión de riesgo. Y por encima, básicamente, mientras no rompamos los máximos anteriores, que están en los 88.700, 800, que básicamente se quedó prácticamente ahí, pero tiene que romper y cerrar por encima, no vamos a ver un intento de atacar esos 92.000. Si vemos algún mechazo como lo que ha pasado aquí, eso no significa que vayamos con mayor probabilidad a ver los 92.000-93.000, sino que posiblemente siga rangueando en esta zona que tenemos. Si tira para arriba con algún patrón y cierra por encima al menos en 4 horas, ahí ya aumentan bastante las probabilidades de que haya continuación y limpieza, ¿vale? Que sería donde estaríamos buscando cortos. A pesar de eso, ya sabes que tenemos un nivel intermedio en los 86.000 en el que se podría buscar algún tipo de corto, que es el Golden Pocket de toda esta caída, ¿vale? Desde este máximo hasta este mínimo, que también nos coincidía con el Value Area High, pero lo puedes revisar en el análisis de ayer. Entonces esta zona sería para cortos si se da la oportunidad. Tendría que llegar y veríamos si hay reacción, ¿vale? Entonces, básicamente, esto es lo que nos está dejando el Bitcoin hoy. No hay prácticamente nada más. Vemos que el volumen es inexistente comparado con lo que ha habido justo antes del fin de semana y las noticias de esta semana, y básicamente ese sería el plan, seguir revisando para largos en la zona de los 80.000 y para cortos en la zona de los 90.000. Bueno, 90.000 y un poquitín más para arriba. Entonces, ahora ya dicho esto, voy a ocultar los niveles y vamos a revisar un poquito más a largo plazo. De todas formas, también me gustaría, lo voy a poner en diario, me gustaría compartir un poquito la visión de los conteos de ondas que ya tengo hechos hace tiempo y que siguen siendo válidos. Los tengo de hecho por aquí. Bien, que si te das cuenta, ya los comenté anteriormente, ¿vale? He actualizado porque este WXY, que sería este de aquí, ¿vale? Este dibujo de aquí, que de hecho precisamente por eso es lo que estoy comentando, esta W iría más por aquí. La X estaría por ver hasta dónde nos llega, y la Y lo más probable es que viniera a romper los mínimos anteriores de los 76.500, y ya desde aquí sí lo que podríamos ver sería un empujón hacia arriba, que ya fuese sí el que viniese a atacar con esas 5 ondas los máximos históricos, ¿vale? Y entrar en descubrimiento de precio y quizás llegar a esos ratios que tengo por aquí calculados, que esta onda 5, ¿vale? Que es de la última, esto sería lo que queda, ¿vale? Porque la onda 5 interna ya habría sido completada, la que empezaba en este segundo, y esto es, ya sabes, es una nested, y luego de estas 5 ondas nos faltaría eso, esto sería el retroceso de 4, que no sabemos si acabará aquí o acabará después de este WXY, y luego ya veremos hasta dónde nos lleva, porque dependiendo de dónde acabe esta 4 puede seguir tirando para arriba. Entonces ahora veremos un poquito cuáles serían los límites. De momento estos serían los conteos que yo tengo en mente, ¿vale?
Pero vamos a revisarlo un poquitín más en profundidad, y también me gustaría comentar un poco la idea del ciclo, porque ya me habéis dejado algún comentario que creo que ha sido un poquito de confusión, porque me estabais preguntando que yo estaba viendo los $30.000 antes de que se terminase este ciclo o alguna cosa así, y en ningún vídeo ha sido lo que he explicado. Lo que he explicado es que después del mercado bajista los objetivos que yo tengo en mente están alrededor de los 35 o una cosa así. Estos serían los objetivos, que nos coincidiría también con toda esta zona de aquí. Pueden ser 35, pueden ser 40, pueden ser 29, eso no lo sabemos. Porque después de todo este recorrido que llevamos al alza, lo normal es que después de esto, lo que veamos sea una corrección. Pero eso dependerá de hasta dónde nos lleven los máximos, porque entonces el cálculo para ese retroceso varía. De todas formas, lo que estaba comentando, desde mi punto de vista, alrededor entre los 30 y los 40, ¿vale? Va a ser una zona objetivo cuando veamos ese mercado bajista, como el que ya pasó anteriormente, ¿vale? Que estábamos en los 70.000 y nos vimos hasta los 15.000. Pues básicamente es algo de lo que esperaríamos con el siguiente mercado bajista después del ciclo, que por otro lado ya tenemos la onda 5 completa, una de ellas, a pesar de que queden algunas inacabadas que nos podrían dejarlo entre los 130 y los 150, podríamos ver el mercado bajista a partir que esto siga tonteando, que roce los máximos o que ni siquiera llegue a ello y de ahí ya nos veamos hacia abajo. Eso podría pasar. De hecho, por eso lo analizamos todos los días, para estar al tanto de todas esas cosas. Aún así, lo que yo tengo en mente, y no tengo una bola de cristal y no es consejo de inversión, entonces haz tu propio análisis, apóyate en lo que yo digo, pero no lo tomes como la única posibilidad, porque no es así. De hecho, si me sigues, sabes de sobras que siempre estamos buscando las probabilidades que van al alza y las que van a la baja para aprovecharnos de ambas. Básicamente, el retroceso después de una última alza, ya sea desde aquí o un poco más adelante, sería para venir a tocar toda esta zona de aquí. ¿Vale? Entonces, todo esto, todo lo que sea a partir de máximos, incluso a partir de los 105, 110 ya sería zona de deshacer posiciones, ir soltando y prácticamente si luego ya vuelve, mi estrategia va a ser salir completamente. Y luego a partir de ahí ya ir operando en futuros, tanto en corto como en largo. Ya sabes que teniendo stop loss y la gestión de riesgo bien no hay ningún problema. Y luego pues para el siguiente ciclo buscar entradas a partir de los 40, ¿vale? Hacia abajo ir haciendo entradas. ¿Vale? Entradas de compras ya de ciclo para en el siguiente ciclo, cuando tire para arriba, vender. Esa sería la estrategia que yo estoy barajando. Pero eso va a pasar en el mercado bajista. Ahora de momento hasta que, y vamos a ver lo que sería entrar en el mercado bajista, no se rompan ciertos soportes, no estaríamos contemplando ese mercado bajista. De momento yo sigo teniendo en mente esa posiblemente está haciéndonos ahora más o menos lo que ya nos hizo anteriormente, y que continúe por aquí, que haga algún escape, que haga esa Y y a partir de ahí ya ver, tocar máximos, llevarnos los máximos, atravesarlos con cierta intensidad, tener algún susto para liquidar a todos los que vayan en largo y luego ver una última recuperación que quizás ni siquiera rompa los máximos anteriores y de ahí ya sí para abajo. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar para eso? Pues bien, teniendo en cuenta que aquí tenemos 5 ondas, ¿vale? Aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Estas 5 ondas, ¿en qué punto se invalidaría este conteo y en qué momento empezaría el mercado bajista? Pues básicamente si cogemos desde la onda 2, que sería el mínimo este que tenemos en los 52.300, hasta la onda 3, que está en los 108.000, entonces lo ponemos así, lo voy a proyectar para la derecha y lo que estamos viendo, que esto ya lo he comentado en el canal algunas veces, voy a quitar esto de por aquí para que no moleste. Y lo que vemos, estos son los ratios, creo que los tengo bien, sí, estos son los ratios de onda 3 para 4. Es decir, que la onda 4, si rompe los 69.100 y lo rompe con cierta fuerza, con un impulso, ahí estaríamos hablando de que lo más probable, con mayor probabilidad, estemos ya entrando en el mercado bajista. ¿Puede pasar a partir de aquí? Sí, podría pasar a partir de aquí, pero no podemos determinar que estamos entrando en el mercado bajista hasta que no atravesemos todo eso. Si ahora tenemos otra bajada, podría tocar el 0,5, que suele ser de alta probabilidad, y a partir de ahí suele haber continuación para la onda 5 y nos estaría confirmando ese WXY del que estábamos hablando, que además esta onda de la WXY sería más corta en base a la teoría de ondas de Elliott por ciertas razones en las que no voy a entrar ahora, y a partir de aquí lo que podríamos ver sería pues esa recuperación en 5 ondas que nos pusiese
en los máximos. Eso sería lo que yo estoy contemplando, ¿vale? Que desde aquí hay bastante probabilidad de que veamos limpieza de los mínimos y de ahí que esté esperando entradas en largo por toda esta zona de aquí, si nos permite entrar en largo, porque sería una entrada en largo para cazarlo por toda esta zona de aquí o incluso a los 90.000, ¿vale? Para luego venir a esa pata para tirar para arriba. Algo así sería lo que yo estaría barajando para esa limpieza de los 80.000. Si al final lo que hace es así, entonces vamos a venir a ver estas zonas y los largos los vamos a buscar obviamente entre los 72 y los 74. ¿Por qué? Porque si caemos de aquí ya no nos interesa estar buscando largos porque con mayor probabilidad lo que vamos a ver es niveles muy inferiores y si eso pasa en este punto posiblemente no nos quedemos solo en los 35-40 sino que veamos niveles inferiores. Eso sería lo que podría esperar. Pero no tengo bola de cristal. Entonces todo esto se basa en la teoría de ondas de Elliott, cómo yo veo el mercado, donde tenemos los soportes de ciclo y demás que ya hemos estado viendo en otros vídeos hace un tiempo. Entonces, eso básicamente en cuanto al largo plazo para aclarar estos comentarios que puede que generen algo de confusión, ¿vale? Entonces yo estaría esperando un retroceso, a partir de ahí ver máximos y luego ya después de haber visto máximos o haberlos roto, ya tirar hacia abajo y ya luego a partir de ahí llegar a esos 35, 40, incluso menos, si al final el mercado bajista se pone bastante al rojo vivo. Entonces, dicho esto, vamos a hacer ahora el análisis desde cero y básicamente vamos a empezar a buscar niveles. Por aquí tengo niveles diarios. Vale, vamos a empezar. Todos estos que tenemos por encima todavía siguen siendo válidos, como puedes ver. Los que tenemos por debajo, por ejemplo, este no, este otro tampoco. Estos ya sí que valen. Aquí tendríamos... Estos ya... Estos quizás no necesitas que te interese. Están muy lejos y de momento pues no son tan relevantes. Entonces este nivel lo vamos a poner aquí, ¿vale? Por debajo ahora mismo lo que tendríamos es que básicamente está viniendo a tocar el soporte diario y luego por encima tenemos otro aquí y al siguiente lo tendríamos alrededor de los 90.000. Bien, esto para el diario. Si ahora nos vamos a semanal, vamos a ver que tenemos un soporte semanal por debajo y este que nos ha dejado nuevo por encima, que de momento no lo ha atravesado. Los demás siguen siendo iguales. Este, por ejemplo, ya no sería válido, aunque igual sigue siendo una zona de tendencia interesante, este tampoco. Y ahora, si nos vamos al mensual, a ver qué tenemos por aquí, lo que podemos ver es lo mismo. Tenemos ahí ese mensual, lo vamos a dejar de momento y no nos ha pintado ninguno nuevo. Seguimos teniendo este ya sí, que sería confirmado, y este de aquí abajo, nada. Entonces, básicamente, así es como lo tendríamos. Vamos a bajar al diario. Y dicho esto, los voy a activar todos y vamos a ver que la zona que nos interesa ahora mismo es toda esta zona de por aquí. Tenemos un semanal justo por debajo, que es donde están todas las liquidaciones. Qué casualidad que tenemos un soporte semanal ahí. Y otro por encima que coincide exactamente con el Value Area High y con el Golden Pocket. Eso ahora después lo veremos. Tenemos los otros intermedios y básicamente a partir de ahí hasta los 93.000 solamente tenemos un diario. Más o menos lo tenemos claro. Ahora luego los activamos para encontrar las confluencias. Entonces, otra cosita que tengamos por aquí. Tenemos esta diagonal que, si bien es verdad que todavía no la ha atravesado, ha intentado, ¿vale? No es la primera vez, ya llevan 3 veces con esta y nos ha hecho 2 front run. Entonces, esta línea de tendencia está siendo bastante fuerte. Esto significa que lo que querríamos ver si llega hasta esta línea de tendencia no es un mechazo de esa manera, sino que la atraviese y luego venga a confirmarla. Y en esta confirmación nos estaría dando mayor validez a una tendencia alcista, ¿vale? Pero tenemos que ver algún tipo de confirmación, que además, según donde llegue, pues, ¿vale? Lo tendríamos también con una serie de soportes y resistencias que han sido más o menos respetadas y nos podría dar mayor confluencia ahí, ¿vale? Entonces, teniendo esa cosita también en cuenta, ahora vamos a coger y vamos a buscar zonas de resistencia por encima. Vamos a coger el rango de área de toda esta zona para ver dónde tenemos lo que es el rango de área, ¿vale? Lo voy a coger de los mínimos a los máximos y los mínimos llegan desde aquí, desde toda esta zona de aquí, ¿vale? Donde llegan es donde voy a coger y hasta dónde llegan, hasta aquí, porque es este rango. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que tenemos el punto de control, simplemente lo voy a pintar aquí, y luego por debajo tenemos el Value Area Low, que también nos interesa. Lo voy a poner aquí y lo vamos a pintar en azul, ¿vale? Ahí tenemos el Value Area Low, que sería también una zona de resistencia, pero que una vez que entre dentro de este rango, lo más probable es que rangueemos entre la zona inferior, ¿vale? Que sería esta de aquí, y la zona superior, que sería esta otra de aquí, con resistencias por el camino, que ya las iremos viendo. Pero de momento esos son los que nos interesan. Ahora bien, vamos a
bajar un poquitín más y vamos a meternos en 4 horas en nuestra zona de acción, que es donde nos interesa buscar cortos y largos y donde queremos ver dónde están los niveles. Entonces, por toda esta zona tenemos un mínimo alrededor de los 76.500 y otro mínimo alrededor de los 78.000. Luego, los máximos que hubo antes de toda esta zona baja y los máximos de zona. Entonces, si ahora mismo cogemos el rango de área desde donde estamos ahora hasta el mínimo, vemos que acaba de perder el punto de control, tenemos el Value Area Low haciéndonos de soporte todo el tiempo. O sea, cada vez que está llegando por toda esta zona, vemos que es una zona importante, ¿vale? Toda esta zona aquí es una zona importante y si la vemos perder, posiblemente tiremos para abajo. Pero de momento es zona de soporte, ¿vale? Entonces, otra cosa es que vamos a comparar este rango de área con el del mínimo anterior, a ver si han variado tanto. Y lo que podemos ver es que es un poco más amplio, pero la zona de soporte más o menos coincide y el punto de control está exactamente en el mismo sitio. Entonces, de momento, lo que es el Value Area High nos queda más arriba, pero si te das cuenta, el primer Value Area High del rango desde el último mínimo, ¿vale? Nos está dejando zonas de reacción interesantes y luego el anterior, el de toda la parte baja de rango sin la volatilidad inicial, lo que nos está diciendo es que la zona de los 87-88.000 es la zona de resistencia de este tramo del rango, ¿vale? De toda esta parte inferior. Eso es bastante buena información. Entonces, ahora de momento voy a marcar aquí como resistencia. Lo voy a poner en pequeñito y ya lo pondremos más grande en caso de que encontremos confluencias, ¿vale? Por encima tenemos también esta y luego tenemos el punto de control. Y luego por debajo tenemos zona de soporte. De momento esta sería la primera zona de soporte. Ya tenemos dos cositas por aquí, las marcamos como soporte. ¿Qué más podemos buscar? Ahora mismo, según el conteo, lo que podríamos estar viendo pues es eso, A, B, C, D, E y ver aquí esa especie de triángulo, pero de todas formas está siendo bastante sucio, por decirlo de alguna manera, y veremos a ver cómo termina. Pero si cogemos un Golden Pocket desde la parte inferior hasta la parte superior de donde ha llegado, lo vamos a poner solamente con el Golden Pocket, vemos que justito por debajo, ¿vale?, de este rango, no es una confluencia exacta, pero ya vemos que se está más o menos alineando con otras zonas de soporte. Además, si ponemos el semanal, vemos que se alinea perfectamente con ese semanal y aquí tenemos el otro semanal. Entonces ahora mismo aquí tendríamos algo más de confluencia por esta zona de aquí también, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí 3 confluencias y por arriba un par de ellas. ¿Qué más podemos encontrar? Si cogemos el diario, nos damos cuenta de que no están perfectamente alineados, pero más o menos, ¿vale?, tendríamos algún tipo de resistencia por delante de llegar a las zonas que nos interesan. Normalmente cuando no están tan alineadas no tienen tanto valor, pero está bien tenerlas en mente. Y ahora, a partir de aquí, vamos a quitar este Golden Pocket, voy a poner el de la última caída, desde este máximo hasta este mínimo, y lo que vemos es que se alinea también. Entonces ya tenemos más confluencias. Otra cosa que me interesa es el VWAP desde el mínimo, ¿vale? Vemos que le ha hecho perfectamente de rechazo por toda esta zona de aquí, no ha sido capaz de romper el VWAP por encima y cerrar ninguna de las veces, y además también vemos que cuando lo ha atravesado luego le ha hecho de soporte. Y el otro que me interesa es el de la parte alta, ¿vale?, que vemos que se nos alinea también con este Value Area High, que va con el Golden Pocket, etcétera. Entonces tenemos unas confluencias interesantes, que de hecho por eso estaba este nivel en la gráfica, antes de empezar el análisis. Entonces estos dos ya los podemos quitar y hay otro más que me interesa, que es el que viene desde los máximos, otro VWAP. Porque vemos que se alinea con el Value Area Low que hemos marcado antes de todo el rango superior. Y esto, según cómo llegue, cuando llegue, eso ya lo veremos porque lo iremos actualizando, si cuando llegue por aquí se alinea con varias confluencias va a ser más difícil que lo atraviese. Entonces eso es una cosa que vamos a tener muy en cuenta, que ya lo iremos actualizando. Si miras los análisis todos los días lo vas a saber. Entonces ya vemos aquí un par de confluencias y ya nos está diciendo zona de resistencia. Además de toda esta caída, si este fuera el mínimo, ahora mismo lo que nos estaría diciendo, si tiramos un Golden Pocket de toda esa zona de ahí, lo que vemos es que se alinea con el punto de control, o sea que queda un poco más arriba, entonces no sería la primera zona de resistencia, la vamos a ignorar de momento, aunque sabemos que está ahí. Entonces, en cuanto a soportes y resistencias, más o menos ahora lo que nos está dejando es eso. Pondría también el punto de control que tenemos aquí, simplemente
para que se vea, porque es importante saber dónde está. En mi caso pues lo suelo enseñar en los análisis cada día, pero suelo tener estos puntos en mente y no me hace falta, pero básicamente sería un punto de soporte y resistencia donde digamos que hace imán para el precio y donde va a venir más a menudo. Bueno, de hecho lo estamos viendo que cada vez que llega por esta zona tiene algún tipo de reacción. Todas las veces que llega por esta zona tiene algún tipo de reacción. Hay mechas, hay velas que se cortan, hay segundos intentos, hay rebotes. Entonces es la zona que más se está tocando, que es la más operada del rango y es la que está demostrando mayor interés para cortos o para largos. Vamos a ver si lo que está haciendo ahora no va a ser venir a limpiar todo eso que tenemos por debajo. De hecho, esto, teniendo en cuenta las liquidaciones, desde mi punto de vista, quedaría en un soporte más abajo, porque de venir hacia aquí podríamos también usar los SFPs, que es Swing Failure Pattern, básicamente donde está la liquidez. Que tendríamos por esta zona de aquí, la zona inferior sería este de aquí, porque también hay liquidaciones, y básicamente si pongo este, vale, este ya lo habría tomado, pero solamente lo ha rozado. Ese es el tema, que no ha hecho limpieza, ¿vale? Entonces lo que faltaría sería una limpieza, porque la liquidación significa que está justo por debajo, y lo normal es que veamos algún tipo de mecha que limpia liquidaciones anteriores, que hace así y se lleva la liquidez, no cierra por encima, pero todos los stop loss y todas las liquidaciones que había por ahí desaparecen. Entonces eso sería lo que esperaríamos ver por aquí abajo, una especie de limpieza, como un mechazo, como esta o esta por ejemplo, que nos quite todo lo que hay por ahí y deje un mercado limpio con menos intención de volver a esta zona o de seguir cayendo, para entonces ya sí ir a por las que tenemos por arriba. Entonces por arriba podríamos hacer lo mismo, básicamente poner liquidaciones. Ahora mismo tenemos en los máximos anteriores y en estos de aquí, que básicamente también se alinean un poco con estos últimos que no se limpiaron. De hecho, este de aquí lo tocó rozándolo, como puedes ver. Así que básicamente tenemos liquidaciones en el centro, que es donde hay un diario, y luego en la parte de arriba del Value Area High más general, y luego en toda la zona de nuestros soportes, tanto en esta de aquí como en la de los 79.000. De todas formas, hay mayor probabilidad de continuar hacia abajo si perdemos la zona de los 79.500, 800, ¿vale? Si limpiamos todas estas liquidaciones y no vemos una reacción instantánea, lo más seguro es que la probabilidad nos indica que vayamos a llevarnos los mínimos que tenemos antes, ¿vale? Tenlo en cuenta. Entonces, básicamente, esos serían los soportes y resistencias que nos está dejando la gráfica ahora mismo, que serían los que a mí personalmente me interesan. De todas formas, tenemos estas liquidaciones que también serían interesantes para buscar largos, pero es lo que digo, lo que esperaría ver por aquí sería algo así, que haga la limpieza, porque si vemos algo así, lo más seguro es que vengamos a limpiar por debajo. Entonces nos interese más buscar largos por esta zona de aquí que por esta zona de aquí. De todas formas, la zona que no he puesto por aquí, que está entre los 72 y 74, es la zona de soporte general, que viene de lo que hemos mirado antes, de este retroceso de la onda 3, que básicamente el Golden Pocket sería donde ya se invalida esta onda 4, pero que si lo ponemos en retroceso de onda 3, lo que nos interesa es el 0,5 y el 0,618, entre estas dos, ¿vale? Perder el 0,618 es, digamos, estar entrando en mercado bajista. Además sería una pérdida del, ya estaríamos hablando casi del 40% de ciclo, que no ha pasado todavía en este ciclo, y entonces eso ya son números mayores. Prácticamente ya casi no queda retail. Ahora mismo las instituciones están metiendo Bitcoin a manos llenas en los bolsillos y quedamos los justos. O sea, básicamente quedamos a los que nos interesa y sabemos cómo funcionan estos ciclos para seguir operándolos. Y básicamente, bueno, ya has visto que vamos haciendo operaciones y vamos sacando la rentabilidad al mercado igualmente. Entonces, básicamente esta sería la zona de soporte, porque a partir de ahí ya, si la perdiésemos, sería masa crítica, ¿vale? Y ya posiblemente estaríamos hablando de que no solamente vamos a hacer así, sino que lo vamos a utilizar como resistencia, vamos a seguir continuando hacia abajo. De todas formas, de romper los mínimos anteriores, la zona del 0,5 del retroceso de onda 3, los 75.800, 900, sigue siendo una zona completamente sana. Es decir, que podríamos venir incluso hasta un poco más abajo, y esta sigue siendo un retroceso perfectamente normal que encaja con la teoría de ondas de Elliott. Sería posiblemente también zonas para buscar largos, pero ya lo veremos, porque cuando lleguemos por ahí ya tendremos una estructura y ya tendremos más datos en el corto periodo para poder decir tenemos soportes y resistencias. Como ahora mismo tenemos mucha información por aquí, posiblemente la tengamos cuando lleguemos hasta
hasta ahí. Entonces, por eso no suelo dejar estas zonas, sino simplemente las nombro porque las confluencias nos las dará cuando llegue ahí. Pero estamos atentos a esas zonas, igual que estábamos atentos a los 83.000 durante semanas, que venía diciendo que sería posible ir a los 83.000 si perdemos la zona de los 93, 94.000, etcétera. Entonces, básicamente, ahora con esto ya tendríamos los niveles de soporte y resistencia que nos interesan. Si tienes algún comentario, quieres resolver dudas o demás, puedes pasarte por Discord. Espero que te haya servido. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos, porque todo lo que está pasando y todas las zonas de soporte y resistencia siguen siendo las mismas durante la última semana, como quien dice. Échame un cable para llegar a esos 1200 subs y nos vemos en el vídeo de mañana. Pásate, que si no te pongo falta. Un saludo y muchas gracias.